Hola a todos, hoy les estaría contando mi reseña sobre un libro clásico que salió en 1915, se llama La Metamorfosis de Franz Kafka. El video va a contener dos partes, la primera no tiene spoilers por si en dado caso no lo han leído, y la segunda parte sí contiene spoilers ya para poder entrar un poco más a detalle, pues de mi opinión o de lo que pienso de los personajes y de la historia. Así que empecemos. La historia inicia justo en el punto de sentirse atrapado en una rutina que parece no tener salida, pero se cuenta de tal forma que parece como tan extraño, como tan perturbador, que si realmente lo lees profundamente, para nada puedes soltar el libro. Es una historia que te deja pensando en cómo algo que no imaginabas, que no tenías previsto, puede reflejar aspectos muy reales de nuestras vidas. Te deja pensativo y empiezas a pensar en tu vida y en la de otras personas que conoces y las empiezas como a relacionar con lo que está surgiendo en el libro para ver si también está sucediendo lo del tema. Yo vi como que el libro estaba dando como una tipo advertencia que hace que te des cuenta de lo que puede llegar a pasar si no se hacen ciertas modificaciones en tu vida. Entonces, es como que te dice ve por ti mismo y no solamente por los demás. A mí me hizo pensar como si la gente pues realmente nos ve por quienes somos o solamente por lo que estamos aportando. También en hasta dónde puede llegar la paciencia y el cariño pues de la gente que más queremos cuando la vida se llega a complicar. También mientras se va leyendo el libro, pues vas pensando en el protagonista o a lo mejor en otras personas o en ti mismo y pues piensas en cómo a veces, aunque se esté rodeado de gente que quieres, puede sentirse solo. Y para dar un poco de más idea de lo que trata, voy a leer la sinopsis de una de las coberturas. La Metamorfosis de Franz Kafka es una obra maestra literaria que nos sumerge en el perturbador viaje de Gregor Samsa, quien despierta una mañana transformado en un insecto monstruoso. A través de esta premisa surrealista, Kafka teje una narrativa única que explora la alineación, la incomunicación y la deshumanización. La prosa magistral de Kafka nos sumerge en el angustioso mundo interior de Gregor, mientras lucha por encontrar su lugar en una realidad que se desintegra rápidamente. La metamorfosis física de Gregor es, en última instancia, un espejo de su metamorfosis emocional y social. Este relato invocador nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la identidad y la búsqueda de significado en un mundo que, a veces, puede parecer tan absurdo como surrealista. La Metamorfosis no solo es una obra emblemática del existencialismo, sino también una ventana a la condición humana y sus complejidades, desafiándonos a cuestionar nuestras propias percepciones de la realidad y la autoaceptación. Leer La Metamorfosis fue una experiencia intensa y diferente a lo que esperaba. Una de las cosas que más me gustó es cómo Kafka puede hacer que una situación que para nada puede suceder, pues se sienta tan real. Te hace reflexionar sobre temas como la identidad, la aceptación y pues cómo nos relacionamos con los demás. Te obliga a mirar más allá de la historia y en pensar cómo mucha gente se identifica con diferentes situaciones que van surgiendo en la historia de un modo u otro. Algunos se van a identificar con el protagonista, otros con ciertos personajes que salieron en la historia, y hay otras personas que no se van a identificar directamente con ellos, pero conocen a gente que la pueden relacionar con estos personajes. Y pues te abre los ojos de cómo mucha gente pasa por este tipo de situaciones. Me impresionó la capacidad del autor de mantener la tensión y la incomodidad durante todo el relato. Te hace cuestionar las fragilidades de las relaciones y cómo cambian cuando las situaciones se vuelven difíciles. El ritmo del libro no es rápido, es moderado, luego avanza con capítulos cortos que mantiene la lectura ágil. Conforme sigues leyendo, el ambiente se vuelve más pesado y opresivo. Esa combinación de fluidez y creciente incomodidad siento que es lo que hace que el lector se mantenga leyendo. Creo que es importante leerlo como con profundidad porque de repente sí se puede llegar a sentir que le faltan como ciertos detalles en ciertos aspectos, pero si lo lees más profundo en esos pequeños aspectos donde se siente que le falta un poquito de más detalle,
pues ocasiona que el lector lo pueda autollenar o completar con su propia interpretación. Bien, esa fue mi reseña que no contiene spoilers del libro La Metamorfosis de Franz Kafka. Y ahora sí nos vamos a mover a la parte que sí contiene spoilers, ya para poder entrar un poco más a detalle. Gregor Samsa, un joven que trabaja incansablemente para mantener a su familia, despierta un día convertido en un insecto monstruoso. Lo más impactante es que en lugar de entrar en pánico, lo primero que piensa es cómo le va a hacer para llegar al trabajo y no tener problemas con su jefe. Cuando Gregor no llega a tiempo al trabajo, el jefe no se anda con cosas y envía al apoderado hasta su casa para exigir explicaciones. La familia está tratando de encontrar explicaciones de por qué Gregor no se ha levantado para ir al trabajo. ¿Estará enfermo? ¿Le habrá pasado algo? Llama al doctor, llama al cerrajero y pues Gregor no es el tipo de persona que falta al trabajo. Entonces, con mucho esfuerzo, Gregor logra abrir la puerta y en eso el apoderado lo ve y huye. La familia lo ve en ese estado y queda horrorizada. A Gregor no le queda otra más que encerrarse en su cuarto nuevamente, aislado y cada vez más incomunicado. Desde ese momento lo que consideraban un hogar se ha convertido en un lugar de tensión, miedo y rechazo. Al principio su hermana Greta intenta cuidarlo, le lleva de comer para ver qué le gusta, hasta limpia su cuarto, pero con el tiempo se cansa y lo empieza a ver como una carga. El padre antes de la metamorfosis física de Gregor parecía débil, pero ahora empieza a recuperar fuerza y se vuelve violento y hasta llega a herir a Gregor. En una ocasión el padre le aventó manzanas y una de ellas quedó impregnada en el caparazón de Gregor y nadie se lo removió, así que se empezó a infectar. La madre como que se debate entre compasión y repulsión y es incapaz de aceptar lo que ocurre. En muy pocas ocasiones la madre intenta ver o hablarle a Gregor, pero pues termina huyendo o desmayándose. Entre más pasa el tiempo, Gregor se va debilitando, deja de comer y está encerrado como en su propio silencio. Ahora sin el sustento de Gregor, la familia está obligada a trabajar y a rentar parte de su domicilio. Gregor solía darle todo el sustento económico a su familia. Ellos no tenían que trabajar, se podían quedar ahí en la casa, él pagaba la renta, pagaba por una asistenta que les ayudara, pagaba hasta las deudas de su padre. Una noche Grete toca el violín para entretener a los inquilinos. Mientras ella está interpretando la música, Gregor está escuchando, pues en su cuarto aislado. La música despierta en él un recuerdo de sensibilidad y humanidad que parecía haber perdido y lo impulsa a salir de su cuarto para acercarse. Cuando aparece Gregor, la situación llega al límite. Los inquilinos descubren la presencia de un insecto y se indignan. Grete, agotada y resentida, declara que ya no puede seguir viviendo con Gregor ahí y que deben deshacerse de él. Al escuchar esto, Gregor comprende que su existencia solamente trae sufrimiento, así que se regresa a su cuarto y esa misma noche su ciclo termina en soledad. La familia, al descubrir que Gregor ya no está más con ellos, se sienten aliviados. Gregor representaba para ellos una carga y ahora pueden pensar en un mejor futuro. Empiezan a ver a Grete como la promesa de un nuevo comienzo y pues la carga del sostén de la familia se le transfiere simbólicamente a ella. Cuando lo empecé a leer y Gregor no se asustó para nada al ver como sus patas, como que me dejó pensando porque yo, por ejemplo, si me hubiera transformado en un animal, como que me hubiera friqueado, imagínate ser una cucaracha, un escarabajo o algo, de que hubiera cuestionado toda mi existencia pensando que siempre fui una cucaracha, un animal, y que solamente estuve soñando que fui humana o algo por el estilo, o que estoy atrapada como en un sueño y que no me puedo despertar.
Es lo que yo pensaría, pero si estuviera como muy asustada. Gregor, en cambio, solamente pensó en el trabajo, en que ya se había hecho súper tarde, en que su jefe, o más bien el apoderado ya estaba ahí, lo estaba cuestionando, estaba pensando de que él estaba mintiendo, como que su preocupación no era por sí mismo, sino que era por los demás, que ahora cómo le iba a hacer para sostener a la familia. Él tenía que estar en el tren y podía alcanzar el de las 8 de la mañana todavía si se lograba, pues, levantar en ese momento. Habiéndose convertido Gregor en un insecto, ¿pensarías que a lo mejor la familia estuviera como muy preocupado por él, de que por qué pasó esto? Se me hizo muy raro que no lo llevaran al hospital, estando como muy cerca, se podía ver a través de la ventana, solamente como que les asustó o sentía como asco hacia él, pero la única ocasión donde pensaron en llamarle al doctor fue al inicio, cuando todavía pensaban que era un humano, entonces sí se me hizo medio raro, como si fuera algo común. Siento que ahí, pues, me hizo pensar que eres como ese tipo de personas que mejor prefiere esperar a que se solucione por sí mismo en vez de enfrentar la realidad y buscar una solución. Creo que la transformación de Gregor también se puede entender si lo relacionamos con el dicho que dice: "Eres lo que piensas". Entonces, él ya se sentía insectificado y pues solamente lo reflejó en el exterior. Tomando ese dicho a consideración, siento que si la familia le hubiera mostrado cariño, empatía, si lo hubieran tratado de ayudar emocionalmente, tal vez hubiera recuperado la humanidad. El rechazo y el miedo que la familia le estaba mostrando, pues prácticamente nada más lo hundieron más en su condición, pero si lo hubieran mostrado como empatía o cariño, a lo mejor eso hubiera sido la cura y se hubiera vuelto a transformar en humano. También pudiera estar la posibilidad de que todo el mundo esté infestado de gente que se convierta en lo que cree. Entonces, a lo mejor una persona, pues, piensa que está trabajando así como si fuera un carro y se convierte en carro, o a lo mejor alguien lo están tratando como si fuera un marrano y se convierte en marrano. Esta persona, pues, está pensando que ya está insectificado, entonces se convierte en insecto, y ya la gente como que lo vea como algo muy común y por eso no los tratan de ayudar. Entonces, ahí es otra idea de cómo se pudiera llegar a interpretar o de lo que está sucediendo en el libro, pero ya si lo pones como más a fondo, es, pues, algo completamente diferente. Antes de la metamorfosis física, Gregor ya estaba insectificado, atrapado en una rutina deshumanizante. Trabajaba sin descanso, soportaba a su jefe opresivo, vivía solamente para pagar las deudas de su padre y para mantener a su familia, no miraba por sí mismo, ya no tenía autonomía. En ese sentido, su conversión a insecto, pues no era más que la manifestación física de lo que ya era por dentro. Es prácticamente alguien que fue reducido a ser solamente una herramienta que no tiene espacio ni para sí mismo. Lo más inquietante es cómo la historia refleja la actitud de muchas personas. Trabajan y trabajan sin parar, sacrifican su salud y su identidad y piensan en todos menos en sí mismo. Gregor es el ejemplo extremo de esto, se anula como individuo para sostener a los demás y cuando ya no puede hacerlo es olvidado y rechazado por todos. Sí me confundió un poco el tamaño y la forma de Gregor como insecto. Nunca se definió con exactitud o muy detallado qué tipo de insecto o exactamente de qué tamaño era. Había veces que lo imaginaba grande, como que ocupaba gran parte de la habitación, pero otras veces lo imaginaba más pequeño. Me hubiera gustado que lo detallara un poco más para tener la imagen clara desde un inicio, pero a lo mejor ese era el punto, que cada lector lo lea pues a su manera, ya basado en los miedos y percepciones que tenga. Ahora, moviéndonos a los personajes, Grete al inicio mostraba como una ternura, una dedicación, era como la única capaz de mantener un vínculo con él. Pero con el tiempo esa compasión como que se convirtió en rechazo y en cansancio, y hasta fue la voz que dijo que quería deshacerse de su hermano. La evolución de Grete como que se me hizo muy fuerte, pero también es muy realista. Muchas de las veces sentimos cariño por algo o se nos hace muy interesante cierta cosa o muy divertido, pero pues eso se empieza a desmoronar cuando ya lo empezamos a ver como una, pues, obligación. El final de ella también, pues, se me hizo algo injusto.
que la familia ahora por no tener a Gregor, ahora ya la están viendo a ella como el sostén de la familia, pero pues a ella no le importó mucho. Ella aceptó ese papel con cierta satisfacción, lo hace ver como una persona que ha madurado, una persona orgullosa y pues lo veo como que está contenta de que ahora puede tomar un rol importante que antes manejaba su hermano. Aunque la dura realidad es que nada más está repitiendo el ciclo. El papá de Gregor se me hizo como muy injusto porque en el libro se mencionó que tenía algo de dinero guardado. Entonces, aunque Gregor estaba ahí calculando cuántos años iba a tener que trabajar para esa empresa para lograr pagar las deudas de su padre y pues al mismo tiempo mantener a su familia, el papá realmente no estaba en la ruina como Gregor pensaba. Gregor se entregó por completo al trabajo pensando que era indispensable para la supervivencia de todos, cuando el padre tenía pues ese recurso oculto con el que pudo haber ayudado a pagar las deudas, para que Gregor se sintiera también un poco más tranquilo. Se me hizo como una explotación y falta de reconocimiento para Gregor, que nunca pudo disfrutar de todo ese esfuerzo ni pues de la posibilidad de vivir para sí mismo. El padre de Gregor se me hizo como una persona autoritario, egoísta y pues manipulador también. Aunque al inicio parecía enfermo y debilitado, más adelante en la historia se mostró que sí tenía fuerza, que sí podía conseguir su propio empleo, que tenía pues ese dinero guardado y pues dejó que Gregor se las arreglara por sí mismo mientras él pues no hacía nada. En vez de protegerlo y pues reconocer el esfuerzo que estaba haciendo, solamente lo explotó y lo rechazó cuando ya no pudo trabajar. De la madre pienso que es un personaje marcado por la ambivalencia. Se me hizo como que esa incapacidad de poder aceptar lo que está ocurriendo la convierte como en alguien frágil. No pudo ni sostener a su propio hijo ni a la familia. Siento que la madre pues tuvo que haber tenido esa figura materna, que tuvo que haber sido una persona más firme, más empática, para pues sostener a Gregor en medio de toda esa tragedia. Me hubiera gustado que ella se diera cuenta que su hijo todavía seguía ahí adentro, aunque tuviera pues el cuerpo de un insecto. Bien, esa fue mi reseña del día de hoy del libro La Metamorfosis de Franz Kafka. Denle like si les gustó, suscríbanse si quieren ver más videos como este y pues hasta la próxima.